Buenas tardes, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Durante este fin de semana hemos estado celebrando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Hoy, precisamente, hoy domingo, debemos con júbilo declararle al mundo: ha resucitado, Jesucristo ha salido de la tumba. Nuestro Señor y Salvador Jesús venció la muerte y fue levantado de entre los muertos por el Padre Celestial. Dice el apóstol Pablo que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. Y es por eso que en este día debemos anunciarle al mundo entero esta verdad. La resurrección de Jesucristo es una doctrina esencial dentro de la fe cristiana. De hecho, es el mismo Pablo el que dijo en 1 Corintios 15:14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Ahora bien, en Juan capítulo 1, verso 14, el discípulo amado dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para comenzar el camino que lo llevaría a la muerte en la cruz y posterior resurrección, primero el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, tuvo que hacerse carne, es decir, tomar la forma humana de carne y hueso como cualquier otro de nosotros. Aunque parece un poco lógico que para resucitar, primero tuvo que morir, y si murió fue porque era susceptible, tenía un cuerpo susceptible a la muerte, no siempre y no para todos ha sido así de simple y de lógico. Durante los 2000 años de la fe cristiana, los 2000 años que van de historia cristiana, han existido muchas personas, teólogos e incluso líderes de la iglesia que han postulado teorías que dicen que Jesucristo no tenía un cuerpo semejante al nuestro, o que la resurrección en realidad no fue corporal, sino más bien una manifestación espiritual. Es por eso que para la doctrina de la resurrección de Jesucristo, para disfrutar en plenitud del suceso que hoy celebramos, la resurrección, resultan trascendentales las palabras del apóstol Juan que acabamos de leer. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Partiendo de la expresión aquel verbo fue hecho carne, que asegura que el mismo sujeto del que habló en el versículo 1 de este capítulo, Dios en última instancia, fue aquel que llegó a ser carne. El concepto de carne aquí implica la totalidad de lo que es esencial en un ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Es decir, que Dios fue hecho como un ser humano. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Pueden ver la importancia para la doctrina de la resurrección? Si Jesús, el Verbo, fue hecho como todo otro hombre, entonces también podía morir. Y por lo tanto, su resurrección es en el mismo sentido que la de cualquier otro ser humano podría ser. Aunque, aunque cuando nosotros seguimos avanzando en la lectura de este texto, nos encontramos con y habitó entre nosotros, debemos darnos cuenta que ese es el testimonio más relevante que podemos tener. Fíjense que el texto bíblico, que Juan no dice que nos visitó o que vivió de manera esporádica con nosotros, sino que dice que habitó, o como se debe traducir más correctamente desde el griego al español, puso su carpa, puso su tabernáculo entre nosotros. En palabras sencillas, la idea que aquí se expresa es de que estableció su morada permanente junto con el ser humano. Juan, junto a todos los demás que vivieron con él por 3 años, nos asegura que Jesús era un ser humano como cualquier otro, con el que vivió él mismo, el apóstol, a diario, y disfrutó de su compañía durante 3 años.
El gran asunto y lo que marca la diferencia en toda esta historia es el hecho que el apóstol pudiera decir, y vimos su gloria. El vocablo griego que se traduce aquí como gloria es doxa, el que significa primariamente opinión o estimación, y de ahí que resulta en una significancia de una buena opinión, el honor que resulta de una buena opinión. Eso es doxa. Entonces, cuando Juan dice que vimos su gloria, vimos su doxa, lo que está diciendo es que fue testigo de aquello que provoca que se tenga una buena opinión o una alta estima de Jesucristo. Juan, con todos los otros apóstoles, había visto con sus propios ojos lo que hacía distinto y único a Jesús. Y es eso lo que nos da testimonio en su Evangelio. Hoy, en este momento, yo quisiera que revisemos juntos tres características de la gloria de Jesucristo, de aquello que lo hace único y digno de la más alta estima, que nos son expuestas en el pasaje que leímos del Evangelio de Juan y que nos permiten valorar con mayor profundidad el significado de la resurrección de Jesús. La primera característica tiene relación con su esencia. Si ustedes se fijan, el texto dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre. La palabra clave en esta expresión es unigénito, que viene del griego monogenes y se traduce como un género, es decir, de una misma esencia, de un mismo ser que el Padre. Pareciera que lo que Juan está tratando de plasmar aquí es el hecho de que Jesucristo, el Hijo, era el único representante del ser y el carácter de aquel que le estaba enviando, del Padre. Esto no es un asunto menor, no tenemos que mirarlo con ligereza. Ah, bueno, sí, sí, claro, obvio, lógico. No podemos mirarlo tan simplemente, porque si el Hijo, Jesús, quien se encarnó, tomó un cuerpo humano para habitar entre los seres humanos, es el único ser que comparte la misma esencia de Dios el Padre, entonces, así como el Padre es eterno, el Hijo también lo es. El verbo que se hiciera carne significó el inicio de su vida como ser humano entre nosotros, o como lo dice Juan, el que habitó entre los hombres, que puso su residencia permanente entre nosotros. Pero la encarnación no implica que haya tenido allí el inicio de su existencia. El inicio de la existencia de Jesús no fue en el momento en que se encarnó y en que vino al vientre de María. El verbo es el Hijo unigénito de un mismo género del Padre y por lo tanto comparte su atributo de eternidad. Es decir, que su existencia no tiene inicio y jamás tendrá fin. Es por ello que la resurrección es una declaración de su máxima identificación con el género humano, como Dios. Jesús no tiene fin, no experimenta la muerte ni la extinción. Sin embargo, como ser humano, experimentó la muerte. Su existencia terrena, física y humana llegó al punto de la muerte y posterior resurrección. Esto expresa que Jesucristo se identificó con nosotros, con nuestra especie, hasta lo sumo. Juan asegura que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Fíjense por favor que en estas palabras el apóstol está diciendo que contemplaron con sus ojos las vivencias que permitían decir de Jesús que era de un mismo género, de una misma esencia con el Padre Celestial. El discípulo amado declara que ellos tienen en alta estima a Jesucristo como un ser que es igual en esencia, en sus atributos más intrínsecos, con Dios. Juan veía a Jesús como Dios. No es menor lo que está diciendo, porque la evidencia que tuvo frente a sus ojos llevó a Juan a emitir una opinión sobre Jesús. Esa opinión es que Jesús es Dios
y fue Dios mismo el que puso su morada entre los seres humanos. Estamos hablando de personas que compartieron con Jesús todos los días durante 3 años. Estamos hablando de Juan, que era uno de los más íntimos en el círculo más íntimo de Jesús. Y él dice que él vio la gloria como del unigénito Hijo de Dios. Él vio con sus ojos las evidencias que Jesús era Dios. Esta característica de la gloria de Jesucristo, su condición de unigénito, que comparte el mismo género o la misma esencia del Padre, debiera hacernos reflexionar sobre el alcance de la resurrección. Fíjense, un ser eterno que estaba fuera del tiempo y de las limitaciones que la materia establece, tomó forma de hombre, habitó entre nosotros, fijó su domicilio entre su creación y más aún, permitió que esa creación donde Él vino a habitar le asesinara. La resurrección de Jesucristo es un recordatorio permanente de aquello a lo que tuvo que llegar Dios para que fuéramos reconciliados con Él. La segunda característica de la gloria de Jesucristo es su gracia. El texto continúa diciendo, lleno de gracia. El vocablo griego que se traduce al español como lleno es pleres, el cual lleva consigo una idea de lleno, en el sentido de completo, pleno, que no tiene necesidad de nada más. Por otro lado, charis o gracia denota, por parte del otorgador de esa gracia, la disposición amistosa de la que procede el acto bondadoso, la gracia, la bondad, la buena voluntad en general. Entonces, cuando Juan dice que Jesús estaba lleno de gracia, está indicando que en él había una plenitud de bondad, o en otras palabras, su disposición bondadosa era absoluta y completa. Aquí podríamos pensar que su condición de unigénito, de tener la misma esencia que el Padre, que Dios el Padre, se manifiesta en que así como es atributo de aquel, de Dios, la bondad de manera perfecta, también lo es en Jesucristo. Si Dios, uno de sus principales atributos, y lo es la bondad, y Jesús comparte la misma esencia, la misma naturaleza del Padre, entonces la bondad es algo intrínseco a la naturaleza de Jesucristo, al carácter de Cristo. En este punto me es inevitable, me resulta imposible no traer a la memoria pasajes en los cuales Jesús manifiesta esa naturaleza bondadosa. No sé ustedes, pero yo veo que en los evangelios existen muchos lugares donde se nos relata y ejemplifica la bondad innata que poseía el Maestro. Amor por el necesitado, ayuda al menesteroso, perdón al pecador. Todo ello es solo posible desde un corazón bondadoso. Nosotros podemos experimentar y expresar la bondad por cuanto estamos unidos a Él, a Jesucristo. Eso es lo que nos dice, eso es lo que nos dijo el mismo Jesús en Juan 15, cuando declaró, separados de mí no pueden llevar frutos. ¿De qué fruto está hablando? El fruto del Espíritu, del que habla Pablo en su epístola a los Gálatas, donde se incluye la bondad como el resultado de lo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas por la vinculación que tenemos en Cristo. De esto es lo que da testimonio Juan, lleno de gracia. Nos dice el apóstol con regocijo, con remembranza. Él lo vio con sus propios ojos, fue testigo junto a los demás discípulos de un Jesús que limpiaba al leproso, que no juzgaba a la mujer descubierta en adulterio, que prefería sanar a un enfermo en vez de conservar la tradición de los hombres acerca del día sábado. Juan fue impactado por una vida en que la bondad era evidente. La disposición bondadosa hacia los que están junto al Señor
fue algo latente para sus seguidores. Fue lo que les marcó a tal punto que décadas después, Juan aún recordaba y decía que la condición divina de Jesús la vieron manifestada en la gracia que sus acciones reflejaban. La resurrección es un recordatorio de la máxima expresión de la gracia, de la bondad de Jesucristo. Esta característica de la gloria de Jesucristo, de aquello que produce la más alta estima hacia Jesucristo, el ser lleno de gracia, esa disposición bondadosa como una característica de su propia esencia como Dios, le impidió contemplar que el ser humano permaneciera lejos de Dios. Prefirió Jesús, siendo Dios, prefirió tomar la forma de hombre, venir y vivir entre nosotros para luego morir en la cruz antes de dejarnos ir a una eternidad lejos de Él. Ha resucitado, gloria a Dios por eso, pero la resurrección significa que ya murió y venció, que su bondad, su gracia fue suficiente para estar dispuesto a darlo todo por ti y por mí. La tercera característica es su verdad. Juan completa este texto diciendo, y lleno de verdad. Otra vez nos aparece el adjetivo pleres, lleno en el sentido de completo, pleno, que no tiene necesidad de nada más. Pero esta vez para ser relacionado con la palabra aletheia, que es verdad, se traduce como verdad, que desde investigaciones rigurosas, tanto desde la filología como de la filosofía, designa su significado interpretando la A como alfa, que es privativa del oculto, que vendría siendo lethe, donde el significado literal de aletheia, de la verdad, es sin oculto, es decir, lo que se muestra, dejando así una definición cercana a aquello que es honesto y sin nada que no esté de manera completo a la vista. Sí, puede sonar un poco enredado, ¿no es cierto? Tenemos que entender este concepto que los primeros filósofos griegos definieron aletheia, la verdad, como lo simple, directo y concreto, que evidentemente es oculto a los ojos físicos y solo perceptible para el ser humano por un instante a través del logos. Así lo planteaban los griegos. Y a mí me resulta muy interesante que para el mundo griego antiguo la verdad, aletheia, estaba vinculada al logos. Misma vinculación que hace Juan en el capítulo 1 de su evangelio cuando dice, en argé tenjo logos, en el principio era el verbo. Ahora bien, ya desde Platón y Aristóteles la verdad, la aletheia, es un postulado que se aplica a la práctica ética y social de una idea pura y eterna, ¿sí? Algo que está ya en un mundo metafísico. Ya pierde este sentido de algo simple, directo y concreto. Cuando el apóstol Juan cita las palabras de Jesús diciendo yo soy el camino y la verdad y la vida, el vocablo traducido como verdad es aletheia. Lo mismo que en Juan 17:17, donde dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No está de más decir que en este último versículo, el de Juan 17:17, el término traducido por palabra es logos. Otra vez, aletheia vinculada con logos. Lo más sorprendente de todo lo que se ha dicho hasta aquí sobre estos dos conceptos, la verdad y la palabra, aletheia y logos, es que ambos son utilizados por el apóstol Juan para describir a una persona, para describir a Jesucristo. Cristo Jesús es la verdad y la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre la gloria que dice Juan haber visto en Jesucristo? El apóstol declara haber sido testigo ocular
hemos visto, dice. Al igual que Pedro ante el concilio, ¿se acuerdan? Cuando dijera, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo me pregunto, ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué es lo que están atestiguando sobre Jesucristo? En simples palabras, que Él, el Maestro, es el más perfecto reflejo, es la manera más simple, directa y completa de ver a Dios. Entonces, podemos ver que la característica de la gloria de Jesucristo, esa buena expresión de lo que es Jesucristo, que nos muestra Juan en este pasaje, es que Jesús es la forma más clara de ver a Dios. Esa es la idea desde el verso 1 de este capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando dice, y el verbo era Dios. Hoy, todavía, la mejor manera para ver a Dios es Jesucristo. En resumen, las tres características de la gloria de Jesucristo, de aquello que lo hace único y digno de la más alta estima, que nos son expuestas en el pasaje que leímos del Evangelio de Juan, y que nos permiten valorar con mayor profundidad la resurrección de Jesús, son, primero, la declaración de una misma esencia con el Padre. Juan pudo ver la gloria de Jesucristo, la razón por la que es digno de la más alta estimación, por cuanto fue evidente para él, para Juan, que Jesús es Dios, es decir, que comparte todos los atributos divinos del Padre, incluida su existencia eterna y su imposibilidad de morir, de dejar de existir. En segundo lugar, la evidencia de una completa disposición bondadosa es en su naturaleza, en su esencia, donde se encuentra la bondad. Jesucristo es Dios y toda bondad se origina en Él. Por lo tanto, la vida terrenal de Jesús reflejó de manera perfecta ese atributo eterno de Dios, la bondad. En tercer lugar, la realidad de su verdad. Juan pudo contestar la pregunta más básica de todas: ¿quién es Jesús? Su respuesta fue simple, aunque con una profundidad teológica abismante. Jesús es el más perfecto reflejo, la manera más simple, directa y completa de ver a Dios. Entonces, cuando contemplamos la gloria de Jesucristo, como el apóstol Juan, cuando vemos aquello que hace Jesucristo, que hace a Jesucristo, digno de la más alta estima, de la más alta opinión, debiéramos valorar profundamente la resurrección. Esto porque ella es una declaración de la infinita bondad que tuvo Dios al tomar forma de hombre, habitar con nosotros y morir en una cruz, con el único objetivo de reconciliarnos con Él. La resurrección es la declaración de victoria que el Dios hecho hombre, que el Hijo de Dios tuvo sobre la muerte y por la cual nosotros podemos vencer también. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por este tiempo. Te doy gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es la que ilumina nuestro camino. Señor, hoy podemos declarar y confesar y decirle al mundo: Cristo ha resucitado, no está en la tumba, ha resucitado. Y esa resurrección, Señor, es la evidencia, es la manifestación de tu victoria sobre la muerte. Tú, quien eres Dios y tomaste forma de hombre y viniste a habitar entre nosotros, tú que fuiste el máximo reflejo de toda bondad, tú, Señor, que has permanecido fiel junto a nosotros como la verdad que tú eres, como el reflejo que en Cristo Jesús podemos ver de ti, Dios. Te alabamos, te honramos y te exaltamos, y queremos junto con el apóstol Juan declarar en esta tarde: y hemos visto su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, revélatenos más cada día. Señor, haz más evidente en nuestras vidas, haz más evidente para nosotros quién es Jesús. Haz más evidente, Señor,
y que podamos decir con propiedad y con autoridad: hemos visto su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y así podamos dar testimonio, Señor, al mundo entero de la resurrección de Jesucristo y del significado de aquella acción, de aquel hecho histórico para nosotros como cristianos y para toda la humanidad. Amén. Dios los bendiga, hermanos, que estén muy bien.